nuevamente a este espacio de reflexión en el potente ecosistema de la Universidad de Guadalajara, en un mundo que ya no es igual y que no queremos que sea igual. La pandemia nos cambió, nos trajo tragedias y dolor, nos trajo miedo, nos trajo aislamiento, nos trajo riesgos generacionales, nos trajo problemas económicos, pero ¿saben qué? También nos puso frente al espejo para ver nuestras imperfecciones, nuestros males arrastrados desde antes. Y esto de ponernos frente al espejo, pues no es mala cosa porque nos permite cambiar, innovar. Y quizá, fíjense que uno de los sectores que mejor lo ha entendido es el movimiento feminista, que no quiere regresar al mundo de antes, que pretende modificar las tragedias de este presente y que quiere, y esto es lo más interesante, construir otro presente en el futuro inmediato. Sobre eso vamos a hablar hoy en Reconstrucción con tres expertas que van a ser profundo, interesante y quizá, espero, polémico, la discusión sobre el papel del movimiento feminista en la construcción de un nuevo sistema político mejor. Vamos a tener, les voy a decir, a María de los Ángeles González Ramírez. Ella es catedrática de la Universidad de Guadalajara, está como investigadora en el programa de estudios de género, ha escrito sobre teoría política, historia social, sistema educativo, violencia, participación política. Vamos a tener también desde Nueva York a Judith Arenas. Ella es directora del Centro de Igualdad de Género de APCO Worldwide, esta organización que es como una especie de consultoría y tiene sedes en 35 países que ayuda a organizaciones no gubernamentales. Ella ahorita está muy enfocada con el tema de libertad de expresión, mujeres periodistas, desinformación, y tiene una larga trayectoria en justicia y derechos humanos. También vamos a tener a Lisbeth Gutiérrez Saucedo. Ella está recién desempacada de París I, la Sorbona, es socióloga y politóloga, ha intervenido en cuestiones de género, feminismo, derechos sociales, evaluación de políticas sociales, una mujer de izquierda muy activa. Y le doy la palabra a nuestra primera panelista, a María de los Ángeles González Ramírez, para que nos ubique un poco con el tema del feminismo, hablamos de él como si supiéramos de qué se trata, pero mejor vamos a dejarle a ella que nos diga de qué va. ¿Cómo estás, Ángeles? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y qué currículums de las compañeras. Felicidades. Y compartir con ustedes la mesa, muy excelente. Muy bien. Yo principalmente doy clases en la Facultad de Sociología o en la licenciatura de Sociología y trabajamos el tema de estudios de género 1 y 2. Y justo en la parte de reconocer los movimientos de mujeres o los movimientos feministas a lo largo de los siglos, hemos puesto el acento en ver cuáles son estos movimientos. Me voy a quitar los lentes porque voy a leer un poco. Los feminismos son movimientos dinámicos y multifacéticos que evolucionan y se transforman en respuesta a los problemas prácticos y teóricos que enfrentan las mujeres. Son movimientos sociales, éticos y políticos que buscan que las mujeres como grupo tomen conciencia de la opresión, dominación, subordinación, explotación, de la que son objeto por parte del sistema social, económico, político, existente y que se rebelen para cambiar. Los feminismos, por lo tanto, cuestionan los valores, las creencias y las normas arraigadas en las sociedades que se asignan a las mujeres como roles subordinados respecto de los varones. Y a lo largo del tiempo y a partir de los nuevos planteamientos, se ha discutido acerca de las visibles diferencias existentes entre las mujeres que se expresan en diversidad de reivindicaciones, en diferencias de clase social, étnica, edad, de generación, de opción sexual, todas variables que cruzan las relaciones de género, y he aquí que encontramos múltiples feminismos y un movimiento social que les da cuerpo. Si reconocemos el feminismo en México, lo podemos ubicar desde fines del siglo XIX y principios del XX, en la época del Porfiriato, cuando las mujeres empezaron a luchar por su derecho a la educación, a poder ingresar a las universidades. Y acá entonces reconocemos mujeres como la primera médica mexicana, Matilde Montoya, y a partir de ahí como las mujeres en la educación o con educación universitaria han venido también construyendo el feminismo que es
el feminismo de la academia. Pero también a partir del mediados del siglo pasado, el movimiento feminista, los movimientos feministas, empezaron a leer a Simone de Beauvoir en El segundo sexo, a Kate Millett con La política sexual y a Shula Smith Firestone con la parte de la dialéctica del sexo. Ellas ofrecieron elementos teóricos necesarios para el debate sobre el patriarcado en cuanto a sistema de dominación masculina, la casta sexual como una experiencia común para las mujeres y el género como una construcción social de la diferencia sexual. Todos estos puntos empiezan a plantear cómo los diferentes feminismos que desde el siglo XVIII a nivel mundial ya venían también discutiendo, desde el liberalismo, desde las más radicales y desde los feminismos marxistas. Y una pequeña definición sobre cada uno de estos términos es que encontramos los feminismos de la igualdad, los cuales consideran que las mujeres deben ser tratadas con igualdad legal y social en relación con los hombres. Estos feminismos tienen las bases en el pensamiento de Mary Wollstonecraft y de Harry Taylor y de John Stuart Mill, quienes esgrimían que la igualdad de oportunidades y derechos para las mujeres en la sociedad debería ser a fin de poder acceder a la política, la educación y el empleo en condición igualitaria. Los feminismos socialistas, por su parte, se apoyaron en los inicios del debate del texto El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, de Engels y Marx, para apuntar que la subordinación de las mujeres tiene su origen en el capitalismo y que es a través de la reproducción y de la mano de obra dentro de la familia que se generan los nuevos individuos. Analizan la opresión de las mujeres en términos económicos a partir del materialismo histórico, que defiende la igualdad entre mujeres y hombres en términos materiales, y la socialización de los medios de producción. Para las socialistas, el poder tiene sus raíces en la clase social y en el patriarcado. Los feminismos más radicales, por su parte, plantean que la dominación y la opresión de las mujeres responde fundamentalmente al ejercicio del poder masculino que se encuentra presente en todos los conceptos de la vida, ya sea pública y privada. Denuncia la situación de opresión de las mujeres guiadas por la noción de patriarcado como un sistema de dominación masculina que determina la subordinación de las mujeres. Acá autoras como Kate Millett en La política sexual y Shula Smith Firestone en La dialéctica del sexo. Los feminismos de la diferencia pugnaron por identificar y defender las características propias de las mujeres en todos los órdenes simbólicos y argumentan que el lugar que ocupamos en el mundo y que nos define está determinado también por el cuerpo femenino, con su estructura y sus ciclos vitales, los cuales determinan de alguna forma nuestra mirada sobre el mundo. Entre sus exponentes se encuentran Luz Irigaray, Luisa Muraro y el colectivo filosófico Diotima. También están las feministas de la academia, que han hecho muchísimas investigaciones para documentar desde diferentes perspectivas la condición de las mujeres y de los hombres, los feminismos poscoloniales, los feminismos lesbianos, las ecologistas, los ecofeminismos, los feminismos autónomos radicales, los populares y otros muchos más. Pero más recientemente están los transfeminismos, que crean una propuesta disidente que busca hacer alianzas entre distintos grupos desplazados y vulnerados dentro del orden hegemónico, tejiendo puentes entre nuestras afectaciones comunes frente a los diseños globales neoliberales que nos precarizan existencial, emocional y económicamente, y cuyas consecuencias son factibles y encarnadas por nuestros cuerpos a nivel geolocal. Las más recientes, que a mi parecer también son unos de los grupos más fuertes en la manera en los que los feminismos van a ir avanzando también, son las mujeres zapatistas y las mujeres indígenas, o lo que se conoce hoy día como las mujeres en resistencia. Y solo me gustaría leer la última parte del texto con el cual cerraron la
clausura del primer encuentro internacional político de mujeres, diciendo: entonces tal vez nos vamos a volver a ver para prenderle fuego al sistema, y tal vez a estar junto a nosotras cuidando que nadie apague ese fuego hasta que no queden más que cenizas. Y entonces, hermana y compañera, ese día que será noche, tal vez podremos decir contigo: bueno, pues ahora sí vamos a empezar a construir el mundo que merecemos y necesitamos. Y entonces, sí, tal vez entenderemos que empieza la verdadera chinga, y que ahorita, como quien dice, que estamos practicando, entrenando, pues, para ya estar sabedoras de lo más importante que se necesita. Y eso que se necesita es que nunca más ninguna mujer del mundo, sea del color que sea, del tamaño que sea, de la edad que sea, de la lengua que sea, de la cultura que sea, tenga miedo. Qué Porque bonito. que cuando ya basta, es que apenas empieza el camino y que siempre falta lo que falta. Qué bonito, Ángeles, con razón querías llegar hasta el final. Gracias por habernos así abierto el abanico. Parece ser, me habías dicho antes que además no existe un feministómetro, porque hay un abanico tan amplio de feministas pero no sé si esto nos hace pensar que en realidad entonces el feminismo no tiene una característica, porque como hay tantas. A ver, le voy a dar la palabra a Judith Arenas. Judith, tú, ¿qué nos puedes decir sobre esto? O sea, de pronto sí pienso que puede ser tanto que es nada. Mira, Ibabel, me encantó lo que dijo Ángeles desde la perspectiva de lo que dijo de los feminismos de la igualdad. ¿Por qué? Porque yo creo que uno de las grandes raíces que tenemos, de lo que ha conllevado a los problemas que tenemos, no solo, por ejemplo, en términos de violaciones de derechos humanos, de violencia de género, pero también de acceso a justicia, es la falta de esa perspectiva de igualdad de género. ¿Por qué? Porque a la hora de la hora muchos de estos problemas están basados en el tema de poder. No solo en el tema de poder, pero en el tema también de comprensión de cuál es la perspectiva de las raíces de una perspectiva feminista, de poder resolver estos problemas. Yo lo veo, trabajé muchísimos años en temas de justicia, y uno de los temas que me hizo pensar mucho, Ángeles, es la falta de balance de poder cuando estamos hablando de justicia. La tesis principal cuando estamos hablando de justicia es de que justicia para las mujeres, por las mujeres, siempre va a ser mejor. ¿Por qué? Porque cuando tienes a un juzgado que puede tener jueces o puede tener magistrados o simplemente incluyendo policías, mujeres, vas a poder entender una perspectiva de género y vas a poder crear un acercamiento hacia los sobrevivientes de violencia que un juzgado que sea meramente masculino no va a poder tener. Analicemos simplemente las estructuras de poder. Bueno, le paro ahí y le puedo seguir después. ¿Qué te parece, Gabriel? Muy bien, Judith, muchas gracias. Es que le quiero preguntar también a nuestra siguiente panelista, Lisbeth Gutiérrez, ¿qué opina de lo que acaba de decir, del escenario que nos puso sobre la mesa Ángeles? Lisbeth, yo te he escuchado decir, por ejemplo, que el feminismo solo puede ser de izquierda. Bueno, no es que crea que solo puede ser de izquierda, sino porque existen feminismos liberales que tienden un poco más al centro, pero finalmente si queremos que el feminismo, si queremos un feminismo que sea democrático realmente, tiene que ser de izquierda, porque solo el feminismo de izquierda va a tomar en cuenta a las mujeres en situaciones menos favorecidas y a las personas cuyas desigualdades se entrecruzan y se nutren unas a otras. Oye, Lisbeth, y en el escenario que nos puso Ángeles de todos estos nuevos feminismos, ¿tú sí ves que hay una evolución en el feminismo de nuestras abuelas? Mi abuela fue feminista, fíjate, ya me tocó que mi abuela fuera feminista, pero en estos ahora hay feminismos que tienen que ver con la identidad sexual, etcétera. Bueno, es que creo que hay tantos feminismos como mujeres feministas sabemos en el mundo, ¿no? Pero creo que es súper importante que haya ese diálogo entre los diferentes feminismos que
que existen, porque muchas veces esto de apegarnos a una sola teoría conlleva que tengamos prácticas como esta del feministómetro del que comentaban hace un momento, ¿no? Y creo que eso rompe la posibilidad de un movimiento unificado, que sí es bastante unificado en ciertas demandas, pero me parece súper importante ese diálogo, ¿no? No porque yo sea una feminista de izquierdas, rompo el diálogo con el feminismo liberal, que nos ha aportado muchísimas cosas, ¿no? Empezando por las primeras demandas que fueron el acceso a la educación y el poder votar. Entonces... Me gustaría preguntarles a las tres, perdóname, Lisbeth, un poco me hace pensar esto en las izquierdas de los 60, pero había como un eje que era el papel del Estado. Entonces no importaba si fueras trotskista, maoísta, socialista, comunista, marxista, en fin. Acá, ¿cuál sería, así, en pocas palabras, el eje de alguien que dice, soy feminista porque... un eje, porque el papel del Estado, como en las izquierdas, pues no tiene que ser el de mero subordinado de los poderes económicos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué se les ocurre que podría ser ese eje para cerrar me voy a tomar un poquitito de este segmento? Ángeles. Sí, justo lo planteaba con la lectura y tiene que ver con que se busca en los diferentes feminismos que la vida de las mujeres y los hombres sea más humana, que se evite esta parte de las violencias y que eliminemos el sistema patriarcal con el cual venía funcionando la sociedad. Judith, gracias. Judith, ¿tú cómo lo pondrías? Para mí sería algo sencillo en decir, yo soy feminista porque creo en la igualdad, porque creo que hay que erradicar esos esquemas que discriminan antes de poder conocer a la persona. Lisbeth, ¿tú por dónde te irías? Yo diría algo como soy feminista porque creo que todos los seres que habitamos esta tierra merecemos vivir en condiciones de respeto y tener todas las condiciones posibles para realizarnos y ser felices, ¿no? Gracias. ¿Y usted cómo lo diría? ¿Cómo enunciaría la idea de ser feminista en este momento, en este mundo? ¿Está usted viendo Reconstrucción? Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por acompañarnos y seguir con nosotros en este espacio de reflexión que es Reconstrucción. Ahora quiero darle la palabra a nuestra siguiente panelista. Va a estar muy interesante porque nos va a hablar sobre la relación del movimiento feminista con la construcción de un sistema político distinto. Ella es Lisbeth Gutiérrez. Lisbeth, adelante. Bueno, yo quería enfocarme más en la relación entre feminismo y democracia. Sí. Está íntimamente relacionado porque es en el marco de este pensamiento que se han encontrado rutas para que la mitad de la población que había sido excluida de todo proyecto de Estado sea por fin un actor político reconocido o al menos visible. Desde que se tiene registro histórico, de hecho, las demandas han sido similares: derechos a la educación, al trabajo, matrimoniales, de maternidad, derecho al voto, a la propiedad, a no ser maltratadas por sus maridos simplemente, ¿no? Por mencionar algunos. Con el establecimiento de las democracias como sistema de acceso y representación en el gobierno y con la defensa del principio de universalidad que vino con el sufragismo feminista, se consiguió que las mujeres consiguiéramos comenzar a andar ese camino de la ciudadanía que se estaba trazando. Pero contrario a la concepción lineal que pueden tener algunos, votar, ser votadas y tener la posibilidad de estudiar nunca ha sido suficiente para acabar con la desigualdad y tampoco para perpetuar las victorias que hemos conseguido. De hecho, estos avances a lo largo de la historia y en diferentes espacios geográficos han tenido reveses cada vez que los fascismos, las dictaduras, los totalitarismos y ciertos conservadurismos han tomado el control de nuestros países. Sucedió recientemente en Brasil y en Estados Unidos, por ejemplo, donde se eligieron democráticamente a hombres cuyos principios
defienden la supremacía del hombre blanco y heterosexual. Lo vimos también en los 70s con las dictaduras en Chile y Argentina, donde hubo también retrocesos muy importantes en materia de derechos para las mujeres, y que persistieron aún décadas después de la restauración democrática, como sucedió con la penalización y la criminalización general del aborto. Estas experiencias son un recordatorio que la historia política nos hace permanentemente, ¿no? Que los derechos y las libertades no se ganan para siempre, ni se aseguran votando y teniendo la posibilidad de ser votadas o de estudiar, sino que deben trabajarse y defenderse para poder preservarles y para poder ampliarles también, porque cada avance que tenemos nos trae nuevos retos y nos implica nuevos cuestionamientos para seguir avanzando en materia de derechos. Entonces, por cada avance obtenido también hay resistencias conservadoras y como respuesta surgen y se reproducen movimientos a lo largo de todo el continente. El ejemplar símbolo que significaron las abuelas de la Plaza de Mayo en Argentina, los grupos de madres que se han jugado la vida en México buscando a sus hijos, el Me Too en Estados Unidos, Ni Una Menos, que recorre todo el continente y ahora todo el mundo y que es un referente muy importante, así como los diversos movimientos de mujeres negras e indígenas, demuestran que la injusticia coloca en la vanguardia a la movilización de las mujeres cuando se trata de igualdad y libertad, porque justamente estos retrocesos que atentan contra la igualdad y la libertad, la libertad y los derechos, suelen apuntar con más furia hacia las mujeres. Y aún con las posibles diferencias y contradicciones que puede haber en el interior de nuestros feminismos, que como explicaba la maestra Ángeles, yo pienso que no hay movimiento social en el mundo y en México que no tenga demandas más claras y directas. Tan es así que nuestro continente hoy se articula y se resume en las consignas: nos queremos libres y nos queremos vivas. En México y en muchos países también hemos visto cómo el neoliberalismo, que es democrático solo a la luz de sus defensores y de sus ganadores, ha generado una enorme desigualdad social que afecta a las mujeres de manera particular, convirtiéndolas a las más pobres entre los pobres. Lo que nos recuerda que la igualdad ante la ley, es letra muerta si no se traduce en la materialidad, es decir, en lo tangible. Eso me hace pensar en el actual discurso gubernamental. Yo pienso que no se equivoca cuando dice que la violencia contra las mujeres es resultado de la corrupción, la impunidad y la desigualdad de 40 años que le precede, pero creo que sí se equivoca cuando evoca la condición de las mujeres como uno más entre los problemas generales, o como una banalidad, o como un conjunto de demandas burguesas o conservadoras. Y en este contexto es muy importante que alcemos la voz para establecer que el feminismo se trata de una lucha por la justicia social, que rebasa las políticas tradicionales de redistribución, para exigir que transformemos las sociedades y por lo tanto nuestras democracias. Porque por mucho que alcancemos paridad en los poderes gubernamentales y en las empresas, esto no se traduce en igualdad mientras no impacte radicalmente en las vidas de las mujeres. Así como un gabinete paritario no es igualitario si las mujeres no están posibilitadas para cuestionar y contradecir con acciones directas al presidente. Claro. Tienes toda la razón, y eso lo vemos aquí muy claramente, no solamente nosotros, en distintos países que tienen gabinetes paritarios, pero que no, lo que estás diciendo, Lisbeth, no se transforma la estructura, ¿verdad? Entonces, no es una demanda en una parcela que puedes meter en un segmento del presupuesto federal, sino es una transformación completa. Y eso me hace pensar, Lisbeth, en cuál es la relación del movimiento feminista con el poder y con los mecanismos de acceso a no sé, Judith, ¿nos puedes tú platicar sobre esto? O sea, ¿cuál es la relación que puede tener el movimiento feminista con, por ejemplo, el sistema de partidos, ¿no? ¿Dónde están representadas? Nos hablaba Lisbeth de pues la paridad, que es una lucha que se ha dado con las cuotas, pero ¿cómo está eso ahí a través? Los partidos no los veo muy involucrados.
Y no solo los partidos, a mí lo que me parece muy importante es si consideramos que la próxima semana México va a ser la sede del Foro Generación Igualdad, uno de los 8 temas prioritarios es precisamente los movimientos feministas. Entonces, esta discusión yo creo que es perfecta y hagamos la revisión la semana que sigue y después de ver qué se logra avanzar. Y en eso me llama mucho la atención. Felicito al gobierno de México por una de las iniciativas que han tomado, es el abrir de una manera muy deliberada el foro de igualdad, de Generación Igualdad, a precisamente aquellas representantes del movimiento feminista y del movimiento de mujeres que no necesariamente son las mismas a las que nos encontramos cuando vamos a todas las reuniones internacionales. Y realmente el enfoque que hay sobre los movimientos feministas y los movimientos feministas de jóvenes, me parece que es el enfoque que necesitamos en manera de regeneración, de que esto desafortunadamente a años en los que reconocimos que los derechos de la mujer son derechos humanos, no estamos en una manera de llegar cercanamente a paridad. La pandemia realmente nos ha impulsado a retroceder en muchos momentos y creo que el poder hablar de estas conversaciones de poder y qué significa exactamente que los partidos políticos, que las entidades gubernamentales a nivel nacional, federal, local y también a nivel internacional puedan tomar y ver de qué manera se pueden adaptar y crear los espacios para tener estas conversaciones. Yo creo que uno de los riesgos a los que nos enfrentamos es que actualmente hay una división sobre lo que significa ser feminista o no. Y el ser feminista se ve como extremo, cuando realmente, como conversamos en el segmento anterior, estamos hablando de principios básicos de igualdad y acceso. Así es. Ángeles, ¿tú qué nos puedes decir sobre esto, sobre el movimiento feminista y la estructura política, los partidos, la representación? Sí, yo contarles esta parte de las discusiones que teníamos en los años 90, muchos grupos de mujeres que fueron a Beijing en 1994 y discutíamos que regresando, o sea, en 1995, ¿cuál debería ser como la agenda de las mujeres para poder tener mayor incidencia en los diferentes ámbitos sociales, políticos y económicos? ¿Y cuál debería ser la actuación de las mujeres? Y se votó por empezar a hacer trabajo de incidencia en los gobiernos y principalmente en los congresos, modificando las principales legislaciones que tenían que ver con violencia hacia las mujeres. Y recuerdo que una discusión fundamental, justo era empezar a trabajar las leyes de violencia intrafamiliar. Y la discusión con muchas fue, ¿por qué no violencia hacia las mujeres? Y dijimos, es que hay que convencer a los grupos familiares de que empiecen a reconocer la violencia y que ya no se permitan las violencias hacia las mujeres. Y desde ahí se vino en cascada toda una serie de instancias que se empezaron a crear en los estados, primero en los congresos, las comisiones de equidad de género, y luego después en los estados las instituciones que iban a atender la violencia familiar, y luego después los institutos de las mujeres. Y yo creo que es justamente esas incidencias políticas del movimiento de mujeres a nivel nacional que han empezado a generar toda una dinámica política en la cual los estados, aunque no estaban como muy de acuerdo en los temas y en la manera de tratarlos, pues empezaron reconociendo que sí tenía que haber trabajo que abonara a eliminar la violencia en casa. Ese creo que es algo fundamental. Oye, pero entonces lo que nos dices, Ángeles, es, bueno, era como que lo urgente era pues entrar en los gobiernos a través de políticas públicas que tuvieran que ver con lo urgente que es la violencia y además con cuestiones de representación en los congresos y con institutos específicos. Lisbeth, ¿tú crees que eso que nos cuenta Ángeles sí ha sido un paso adelante? Porque mira, también nos decía Judith
bueno, finalmente ser feminista es reconocer principios básicos, ¿no? Y el propio presidente de la República dice, bueno, pues es que yo soy humanista, entonces ya para qué quieren que sea feminista. Claro que son avances, sin embargo, pienso que mientras no se adopte una verdadera perspectiva de género en general en materia de política pública general, o sea, toda política pública puede tener perspectiva de género y debe tenerla para que realmente se use como herramienta de combate a la desigualdad. Mira, por ejemplo, la mayoría de los hogares en nuestro país se conforman por los hogares pobres se conforman por familias extendidas que son encabezadas por mujeres. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que la pobreza de las mujeres se debe tanto al sistema económico como a la combinación con las formas de organización familiar y social. Entonces, creo que es súper importante, además de cuestionar a la familia tradicional, que ha sido como erigida por la presidencia como la clave para acabar con la desintegración social en la que estamos, se necesitan políticas públicas con esta perspectiva de género y se necesita construir un estado de bienestar, que es lo que está tratando de hacer el gobierno, que tenga esta perspectiva, porque si no acabamos con la violencia económica estructural, no podemos acabar con los factores que nos ponen en la vulnerabilidad, que además nos pone en peligro de muerte también, ¿no? El hecho de que las mujeres trabajen 5 horas más a la semana que los hombres, que hagan el doble del trabajo no remunerado, que estén sobrerepresentadas en el ejercicio de empleos precarios. Esas son las cosas que también hay que combatir para poder acabar con estos factores de los que hablo. Muy interesante, Lisbeth, porque creo que además, o sea, creo que ahorita aquí está como flotando algo en el ambiente que es, o sea, ¿qué va primero? Si esos principios básicos o si tiene que ser específico, la lucha que tiene que ver con las condiciones particulares de las mujeres. Y Ángeles quiere decir algo. Justo los movimientos feministas plantean también varios feminismos que se debe hacer incidencia en varios ámbitos. Entonces, uno tiene que ver con los grupos de diferentes grupos de mujeres en lo social y trabajar con ellas para evitar sus violencias y que logren traspasar estos niveles de relaciones, y toda la parte gubernamental. Pero también las académicas aportan mucho para ver cómo estas políticas públicas con perspectiva de género pueden mejorarse, afinarse desde los gobiernos, y también la modificación de las normativas, que además no han dejado de modificarse. Yo recuerdo en 1998 en el estado de Jalisco, que fue la primera vez que modificamos la ley de violación, el delito de violación, perdón, con la ley de violencia intrafamiliar, y de la fecha 1998 acá, ese delito ha tenido modificaciones, yo creo que 20 veces a lo largo de estos años. ¿Por qué? Porque se ha afinado como la manera en la que el delito debe ser considerado y debe ser tratado, sobre todo para las víctimas. Claro. Eso me parece que ha sido fundamental, justo porque te da otra mirada, otra perspectiva, y yo creo que es ahí donde están los cambios. Bueno, hemos ya hablado de la violencia, pero específicamente la violencia sexual, y eso nos lleva al tema de la sexualidad que viven las mujeres, su libertad sexual, su inseguridad sexual, etcétera. Y yo creo que con eso vamos a charlar al rato en el siguiente segmento. Está usted viendo Reconstrucción. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Gracias por seguir acompañándonos en este espacio de reflexión que la Universidad de Guadalajara ha impulsado para ver cómo es el mundo que podemos construir, cuáles son los actores que van a participar en esa construcción, reconstrucción de un presente y un futuro que queremos que sea distinto pero mejor.
no distinto, pero peor. Y hoy estamos hablando sobre el movimiento feminista y su papel en esto, pero hemos hablado sobre qué es ser feminista, cuáles son los principios que lo rigen, un poco la evolución de estos movimientos y también la evolución de aquellos espacios en los que han logrado incidir, o sea, desde el hecho de que las mujeres pudieran estudiar hasta el diseño de institutos especiales en los estados que pudieran atender los problemas específicos de la mujer, sobre todo con cuestiones relacionadas con lo más urgente que es la violencia. Ahora quiero que haga su planteamiento nuestra panelista Judith Arenas. Hemos hablado, fíjense ya, sobre el papel con la democracia, los feminismos. Y ahora me gustaría, Judith, que tú nos pudieras explicar cuál es la importancia que tiene la voz de las mujeres. O sea, que esto que nos dices, que le decimos la perspectiva de género, que también se utiliza para diseñar políticas, pero que también tiene que ver con una opinión y con la libertad de expresión. Judith. Muchas gracias, Ibabel, y gracias por toda esta discusión que hemos tenido, que ha sido fascinante. Creo que el tema de libertad de expresión y el tema de la voz de las mujeres en la construcción de un futuro, especialmente de un futuro de recuperación de pandemia, es de suma importancia. ¿Por qué? Porque como habíamos estado discutiendo anteriormente, uno de los temas que salió en el segmento anterior es el tema principalmente de la inequidad, el hecho de que es una inequidad heredada. Es decir, si vemos simplemente en temas de marcos legales, los derechos de la mujer, a pesar de todos los avances que ha habido, están plasmados en marcos que han sido elaborados a lo largo de los siglos en marcos de inequidad. Entonces estamos realmente tratando de actualizarnos en este sentido. Cuando estamos hablando de la importancia de la libertad de expresión y la libertad de opinión, estamos hablando realmente de un derecho humano que es crítico para poder expresar tanto deseos, aspiraciones, como problemas y temas a los que hay que hacerle frente. Entonces es realmente el derecho de libertad de expresión, es un derecho básico que actúa como catalizador de los otros derechos. Sin embargo, es uno de los derechos que está hasta cierto grado menos regulado, menos controlado por razones obvias. No estoy argumentando en ningún momento que tengamos que regular la libertad de expresión, pero sin embargo es un tema en el cual sabemos que existen ataques en contra de mujeres periodistas, columnistas, blogueras, simplemente por el hecho de que son mujeres. Es decir, es un ataque doble al que se enfrentan las mujeres cuando expresan su voz. ¿Por qué? Porque se enfrentan a los ataques por simplemente opinar lo que dicen, el ataque que viene de aquellas personas que se oponen a precisamente esa visión o ese planteamiento de una ideología diferente, pero que va mano en mano con un ataque simplemente por género. Es lo mismo que el feminicidio, nada más que de una manera diferente cuando la violación a los derechos humanos se presenta única y exclusivamente por género. Pero lo peor de todo es que esto se amplifica muchísimo más al empezar a tocar el tema de cómo se manifiestan estos ataques. La proliferación que existe de redes sociales ha creado un anonimato, una plataforma en la cual los ataques pueden ser violentos, sin control alguno, y en los que sabemos que existe un clima vicioso en los cuales hay libertad para poder realmente amplificar esos ataques. Tomemos el caso de la periodista María Ressa, periodista investigadora destacada de las Filipinas, que argumenta y dice: el problema es de que cuando una mentira se repite 1 millón de veces, se convierte en realidad y no existe ningún mecanismo al cual podemos apelar. Creo que el tema de libertad de expresión y de opinión es crítico, porque si no lo protegemos en estos momentos y no lo protegemos con una perspectiva feminista, estamos cerrando un espacio que es crítico para poder tener estas conversaciones que ya hemos discutido en los segmentos anteriores. Como mencionó Lisbeth, tenemos que hacerle frente
a las desigualdades que existen y que son de raíz, que son los temas no solo políticos, sino los temas económicos, y necesitamos poder contar con voz libre para poder hacerlo. Qué interesante lo que acabas de poner sobre la mesa, Judith. Me quedé pensando hasta en el término que se podía utilizar, porque seas, o sea, es como el feminicidio frente al homicidio. O sea, no solamente es la supresión de una vida, sino es la supresión de una vida porque es mujer. Y en este caso también es como una cosa como femicensura, ¿no? Que es, o sea, censura, pero es distinta a la censura normal porque está dirigida especialmente porque es mujer. Y entonces estás apuntando un camino. O sea, tendríamos que tener esa perspectiva en todos los problemas que tenemos, en problemas laborales, en problemas de libertad de expresión. Ángeles, ¿qué opinas de lo que acaba de poner sobre la mesa Judith? ¿Es un camino ese para poder transformar a la sociedad, que tengamos esa perspectiva en todo? Claro, claro. Y yo abonaría también que a esa mirada, a esa manera de ver la expresión de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, a esa libertad de expresión, en efecto, ver cómo le podemos acompañar para, acá desde la academia decimos mirar con lentes de género, y que es justamente ver cómo eso que está sucediendo, eso que está pasando, puede ser mirado desde esta otra perspectiva y aumentar o mirar lo que le significa para las mujeres y para los hombres. Y ahí vamos a ver muy claramente cómo es diferente. Por ejemplo, cuando el presidente nos dice que no logra entender de qué va los movimientos de mujeres, de qué va el reclamo de las mujeres sobre estos temas, ¿no? Es que su mirada está situada en su espacio y en su contexto. Y se tiene que poner estos lentes para poder mirar lo que le estamos diciendo. Y justo la libertad de expresión sería ver con estas miradas diferentes de qué se trata y también construir, como bien dicen las compañeras Judith y Lisbeth, otro tipo de ciudadanía, porque justo tal como la hemos vivido hasta acá, pues todavía tiene todos esos elementos, no solo del sistema patriarcal, sino de un sistema jurídico y político que ha imposibilitado que las personas en condiciones de desigualdad no tengan el acceso a una condición de igualdad. Y yo creo que esa debe ser tarea de todas y de todos. Por eso estos temas no son solo el feminismo, que busca esta igualdad entre las mujeres y los hombres, en principio, no solamente es un tema de las mujeres, es un tema de todas y de todos. Y construir una ciudadanía, yo creo que es el abono. Acabas de apuntar algo importante que hay que ponerlo, y creo que lo teníamos que haber puesto en la mesa desde el principio, que no es un asunto de las mujeres. A veces hablamos del movimiento feminista y hablamos del movimiento de las mujeres, pero no es sinónimo, ¿verdad, Judith? Y me gustaría preguntarte, bueno, Judith, quiero hacerla de abogado del diablo o de abogado del patriarca. Como, a ver, ¿no podría ser esto que nos está diciendo Ángeles una excusa, estoy de abogado del patriarca, una excusa para exagerar los privilegios que buscan algunas mujeres que, ay, ¿para qué buscan el feminicidio si con que se combate el homicidio es suficiente? Te lo estoy poniendo sobre la mesa, así como, bueno, ¿y entonces por qué quieren decir, ay, nada más me quieren callar porque soy mujer? No, pues se están callando igual que a todos los demás. Buena abogada del patriarca, pero yo creo que la evidencia nos marca que no es la realidad. La realidad nos indica que si estás hablando de mujeres periodistas investigadoras, en particular cuando entran a investigar temas que están precisamente que están cuestionando los temas de patriarcado, vemos mayores y altos índices de violencia. ¿Por qué? Porque regresamos al tema de los esquemas del poder. El tema de la libertad de expresión y mujeres, o el tema también de periodistas mujeres, es que se empiezan a romper estas estructuras de poder
patriarcal. Y ese es el gran tema que tenemos que romper, Ibabel, el tema de que son los papeles, el cuestionamiento de roles, el cuestionamiento de estereotipos y el hecho, por ejemplo, veamos el caso de Lidia Cacho, es un caso clarísimo en términos de tanto la materia que Lidia investigaba como a quienes estaban investigando y porque también va muy cercanamente ligada, en particular cuando hablamos de tanto de periodistas como de columnistas, estamos hablando de estas personas que tienen el micrófono y el poder de amplificar estas preguntas. Entonces, es ahí a donde yo argumentaría de regreso que no estamos amplificando temas solamente por ser mujeres, sino que lo que estamos haciendo es que estamos, de hecho, realmente empujando a romper esquemas que ayudan a perpetuar tanto los esquemas de roles, los esquemas patriarcales y que muchas veces no permiten que podamos presentar una cara de equidad más balanceada. Veamos muchos de los esquemas en los que en televisión se representa la manera en la que se representan a las mujeres periodistas o presentadoras comparándolas con hombres. Sí, totalmente. Programa diferente. A ver, y a mí me gustaría, ya que estamos llegando a la parte final de esta reflexión, que me dijeran, ¿hay este problema de asimetría, ¿no? en las oportunidades, en la seguridad, en la violencia, etcétera, es mundial? No solamente lo estamos viendo en México, lo vemos en muchos lugares, pero ¿hay algún lugar que ya nos muestre el mundo al que podríamos tener acceso? ¿O cómo tendría que ser ese mundo, Ángeles? ¿Cómo es ese mundo ya transformado cuando? Sí, claro. Sí hay esta parte de países donde las condiciones de felicidad de la población están alcanzando, como bien decía Lisbeth, esta parte de conjugar las políticas públicas desde una mirada de género, pero también donde las mujeres y el papel de las mujeres es importante. Finlandia, Islandia, Suecia, el mismo Alemania con Angela Merkel y toda la política que impulsó. ¿Nos puedes dar un ejemplo, Ángeles, de algo que suceda en esos países que nos gustaría que sucediera aquí? O sea, más allá de quién gobierna, las mujeres así en la vida diaria, ¿qué diferencia tienen frente a nosotros? ¿Qué tienen que no tengamos? Bueno, justo en la parte de violencia, sí hay como toda esta serie de trabajo en las instituciones para buscar justicia. Ese es uno. Y otro, pues sí tiene que ver con el asunto de quién gobierna. Y estos países han decidido que las que gobiernen sean las mujeres porque organizan mejor los sistemas y los modelos de gobierno. Y justo estos países, en una de las encuestas últimas que hacían sobre esta posibilidad de gobernar, niñas y niños decían, es que gobiernan mejor las mujeres para que haya para todas y para todos y estemos mejor. Entonces dices, órale. Bueno, mira, pues entonces eso sí, que bueno, es una perspectiva. A ver, Lisbeth, que ya te nos andabas yendo. Lisbeth, a ver, ¿tú cuál crees cómo tiene que ser ese mundo en el que ya esto no es una lucha, sino que el movimiento feminista ya forma parte de la realidad, ya se transformaron las cosas que se tenían que transformar? ¿Cómo es ese mundo? ¿Cómo viven las mujeres? ¿Cómo es? Tenemos naciones que tienen sistemas y redes de cuidado organizadas por el Estado en coordinación con la ciudadanía y las comunidades, donde todos los dependientes están protegidos por este sistema de bienestar y donde las mujeres evidentemente ya no estamos bajo este sometimiento, ¿no? Y bajo esta desigualdad económica, social y en este peligro de muerte y abuso constante. Creo que también que es muy importante para construir sociedades el feminismo, justamente porque el feminismo es incompatible con la exclusión y con la ciudadanía restringida o exclusiva de ciertos grupos.
y también es incompatible con las violencias y todas las deficiencias de nuestros sistemas de gobierno y de la propia democracia que se basan en la desigualdad, ¿no? Entonces creo que solo una democracia feminista puede enmendar estas desigualdades, ¿no? Entonces, como decían hace rato de los lentes, decía Judith Arenas, de que es muy importante ponerse los lentes de género para ver estas desigualdades y para poder combatirlas desde todos los frentes, ¿no? Porque no es una sola cosa, no es nada más en la casa, no es nada más en la calle, no es nada más en los espacios de trabajo, sino en cada una de los aspectos, en cada uno de los aspectos que configuran la vida social, política y económica, ¿no? Y ya no hablamos de sexo, pero Judith, cierras, ¿cómo es el mundo en el que ya no se necesita que el movimiento feminista sea un frente de batalla? A lo mejor solamente es un actor más. Yo creo que para empezar es un mundo que tenemos que acelerar. ¿Por qué? Porque la pandemia nos ha marcado que se han duplicado los tiempos para que los países puedan llegar a la equidad de género. Y un mundo en el que vemos eso es un mundo en el que yo creo que en los contextos actuales tenemos políticas sociales, redes de protección social que reconocen los papeles que han jugado las mujeres tradicionalmente en la familia. Me encantó lo que dijo Lisbeth, de un papel en el cual ya no nos tengamos que preocupar por los familiares o por los niños, o que ya no seamos a las que nos piden hacer el café en las juntas, sino que sea un mundo en el cual todas las opiniones, independientemente del género, sean consideradas con el mismo valor, y que las perspectivas personales y lo que haya pasado en la vida personal de una candidata política o de una persona que aspire a altos cargos no sean considerados, ni tampoco la manera de vestir o la manera en la que se vea, sino que sean el valor y el peso de las ideas lo que nos genere hacia adelante. Totalmente, me gusta tu perspectiva. Oigan, pues hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por habernos acompañado, Judith Arenas, María Los Ángeles González, Lisbeth Gutiérrez, expertas todas ellas, luchadoras todas ellas, preocupadas todas ellas. Muchas gracias por habernos acompañado y muchas gracias a ustedes por haber estado aquí con nosotros. Los esperamos en el siguiente capítulo de Reconstrucción. Gracias.